Me dejaron atrás, como cuando tiras algo que ya no sirve. Como un sillón viejo, de esos que acaban en la banqueta después de tantos años de uso. Pero lo que ellos no sabían, es que mi historia todavía no se había acabado. Antes de seguir, mi reina, tómate un momentito para suscribirte al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde me escuchas. Me encantaría saber de mis hermanas que andan por todo el mundo, esas que todavía traen fuego en el corazón. Bueno, ahora sí, déjame llevarte al pasado. Al día en que todo cambió. Ese cielo no se me va a olvidar nunca. Todo gris, pesado, como si me quisiera aplastar los hombros. Era de esos cielos que no necesitan decir nada, uno ya siente que algo malo viene. Mi corazón lo sabía, incluso antes de que sonara el teléfono. Era Karen, mi hija mayor, me llamó temprano. Su voz, muy dulce, demasiado, como dulce barato. Hola, mamá, vamos a pasar con Isen y Caleb, solo para ayudarte con unas cositas. Sí, ayudarte. Tragué saliva, algo en su tono me dio mala espina. Pero decidí creerle, como siempre lo hacía. Yo siempre les creía. Arreglé la casa como si fuera domingo. Hice café recién hecho. Puse galletitas con mantequilla en una charola azul, tazas para el té, bien puestecitas, 4. Todo como de anuncio bonito en la tele. Me puse mi suéter rosa, ese que Martín decía que me hacía ver más bonita. Me puse un poquito de labial, y me vi en la tostadora. Tal vez fue una tontería, pero aún quería verme linda para mis hijos. Todavía quería sentirme querida. Entonces escuché la puerta. Se abrió fuerte, como si me estuviera avisando que algo no andaba bien. Entró primero Karen. Con esa cara seria, fría, la he visto antes. Ceja levantada, labios apretados, como si viniera a decir algo feo. Isen ni levantó la vista del celular. ¿Y Caleb?, pregunté. Traía una carpeta bajo el brazo, no me quiso ver a los ojos. Mamá, dijo Karen. Su voz era suave, hasta dulce, pero se notaba que ya traía el discurso preparado. Hemos estado platicando mucho últimamente. Y ahí lo supe. Cuando alguien dice, hemos estado hablando, es porque ya decidieron por ti. Me hablaba como si fuera una niña, despacio, con cuidado, como si me estuviera perdonando algo. Que encontraron un lugar muy bonito para mí. Un lugar llamado Golden Hills, como si fuera un hotel, con actividades, bingo, y hasta una mini sala de cine. Más sonaba a folleto que a conversación. Yo no me voy a ningún lado, les dije, tratando de hablar firme y tranquila. Caleb se aclaró la garganta, abrió la carpeta, y me pasó unos papeles. Mamá, se te han olvidado algunas cosas, solo queremos protegerte. Esa palabra. Proteger. Me prendió un fuego en el pecho. Esas manos que ahora me daban papeles, eran las mismas que yo enseñé a agarrar un lápiz. Las que acuné cuando tenían fiebre. Las que limpié cuando llegaban llenos de tierra después de jugar. Tú ya firmaste el poder notarial, me susurró Karen. Sentí que las piernas se me iban a doblar. ¿A poco sí, lo había hecho? Traté de acordarme. Después de la caída que tuve el otoño pasado, recuerdo una noche en la que Karen trajo comida china y unos papeles que, según ella, tenía que firmar rápido. Confié en ella. Y una hora después, mi vida ya estaba empacada en una maleta. Una maleta, eso fue todo. Ni siquiera me dejaron escoger qué foto quería llevar. Mi casa, con olor a café, con risas de otros tiempos, con los recuerdos de Martín, se vació como si fuera cualquier casa más. Una dirección más. Nada especial. El camino en el coche fue puro silencio. Isen iba manejando. Karen iba adelante, viendo su celular como si fuera un martes cualquiera. Y Caleb, a mi lado, con la mirada pegada a la ventana. Cuando llegamos, el edificio parecía más una oficina que una casa. No había árboles, ni flores. Afuera estaba una enfermera, sonriendo, pero esa sonrisa parecía de esas que se practican en el espejo. Esa primera noche lloré. Lloré como niña asustada, con la cara enterrada en la almohada, para que nadie me oyera. No era solo por el lugar, ni por las paredes pálidas, ni por el olor a desinfectante. Era algo más profundo. Esa noche entendí, por primera vez, que para ellos, ya no era su mamá. Ahora solo era una carga. Pero, ¿sabes qué? Yo soy de esas mujeres que se levantan, aunque duela, aunque cueste. Y fue justo ahí, en esa habitación fría y desconocida, donde empecé a encontrarme otra vez.
Pasaron semanas antes de que pudiera respirar hondo sin que me doliera el pecho. La habitación donde me pusieron era chiquita, como si el mundo mismo se hubiera hecho más chico a propósito. Una cama angosta con colchón duro, una cómoda que olía a madera vieja, y un closet que rechinaba cada que lo abría. Las paredes eran de un color beige tan pálido, que hasta parecía que se tragaban mi voz. Y el único sonido que siempre estaba era el tic-tac de un reloj al fondo del pasillo. Tic-tac, tic-tac, como diciéndome, el tiempo sigue. Y nada más. Los días eran lentos. Todo era rutina. Desayuno a las 7 de la mañana, medicina a las 8:30, fisioterapia 2 veces a la semana, y bingo los martes. Así llenaban los días, con puras distracciones. Pero ninguna distracción era suficiente para tapar el hueco que traía en el pecho. Yo observaba todo en silencio. Me sentaba en las áreas comunes como si no me importara nada, como si ya no fuera parte de nada. Pero sí veía todo. Las caras cansadas. Los cuidadores que ya ni daban abasto. Los señores que hablaban solos, contando historias viejas a nadie. Era como vivir en una sala de espera sin fin. Esperando que, la muerte, un milagro, una llamada que no llega nunca. Una tarde lenta, vi por primera vez a Ruth. Estaba jugando cartas con una enfermera pelirroja que se llamaba Lindsay, y se reía fuerte, a carcajadas. Esa risa, era como romper un vidrio. Rebelde, atrevida, como diciendo, aquí sigo. Me vio mirándola y me dijo, eres nueva, ¿verdad? Y luego, tienes esa mirada, como si la gente que más querías te hubiera traicionado. Le sonreí incómoda. Si le atiné, insistió, con ojos que brillaban como los de una chavita traviesa. Asentí con la cabeza. Y por primera vez en semanas, solté una risita. Diste en el clavo, le dije. Y así fue como Ruth me jaló poquito a poquito al torbellino de vida que ella había creado ahí adentro. Con ella, llegó Dolores. A ella todos le decían Bey. Y Maxine, bueno, ella era la más seria del grupo. Tenía una mirada fuerte y se paraba derechita, como diciendo, a mí no me haces menos. Bey siempre hablaba con calma y casi siempre la veías con un libro de poesía en las manos o en el regazo. Y Maxine. Maxine era de esas mujeres duras, hechas de verdades, de golpes de la vida y de lecciones bien aprendidas. Empezamos a comer juntas. Luego nos fuimos animando a los juegos. Y por las noches, cuando ya no había ruido y el personal andaba en otras cosas, nos juntábamos en el salón. Con galletas viejas y té barato, nos contábamos historias de verdad. Historias de pérdidas, de traiciones, de silencios largos y de esas pequeñas victorias que a nadie fuera de ese lugar le importaban. Una noche, cuando Lindsay apagó las luces y todo quedó calladito, les conté mi historia. Les conté cómo me traicionaron mis hijos. Cómo firmé unos papeles sin entender. Cómo me quitaron la casa. Maxine, que estaba sentada con los brazos cruzados, se descruzó lento. ¿Firmaste la escritura?, me preguntó con esa voz seria que no acepta mentiras. No, creo que no, le dije, casi sin pensar. Todavía tengo los papeles guardados en una carpeta vieja. Ella levantó una ceja. Si la casa sigue a tu nombre, reina, traes oro en las manos. Esa frase me prendió una chispa en el pecho. Como un cerillo encendido. Una lucecita de lo que tal vez aún se podía hacer. Esa misma noche me puse a buscar la carpeta. Estaba bien guardada, en el fondo del cajón, como un tesoro escondido. Me temblaban los dedos cuando abrí el cierre. Y ahí estaba, la escritura original, con mi nombre. Sin la firma de Karen, sin nada de registro, sin traspaso legal. Me senté en la orilla de la cama. El papel temblaba en mi regazo. La boca se me secó, y los ojos se me llenaron de lágrimas. Querían vender mi casa. No por amor. No por cuidarme. Sino por dinero. Y dentro de mí se despertó algo viejo. Ira, sí. Dolor, todavía. Pero también esa fuerza que me ayudó a levantarme cuando murió Martín. La que me hizo trabajar dobles turnos para que mis hijos estudiaran. La fuerza que me hizo mujer. Ahí, solita en esa habitación sofocante, no recé por paz, ni por perdón. Recé por claridad. Por una señal. Y esa señal llegó al día siguiente. Maxine entró al comedor con su suéter morado oscuro, los ojos encendidos como si se hubiera comido una chispa. ¿Adivina quién acaba de volver de la boda de su hijo?, dijo con una sonrisa traviesa. Yo solo sonreí. El juego había empezado.
El sol apenas se colaba por las persianas cuando Maxine se sentó junto a mí con su taza de café negro. Tenía la mirada afilada, fija, de esas que no parpadean ni para respirar. Luego llegó Ruth, arrastrando sus pantuflas y con un suéter lavanda con botones que brillaban como diamantitos. Detrás venía Bey, sonriendo con esa sonrisa que guarda secretos en las orillas. ¿Y entonces?, preguntó Maxine, directa, como abogada frente a un juez. ¿Tienes los papeles? Asentí con la cabeza y puse la carpeta marrón sobre la mesa. Ella la abrió con cuidado. Revisó cada hoja como si tuviera vida propia. La escritura sigue a tu nombre, murmuró. No hay traspaso, ni firma de notario. Bey se tapó la boca de la sorpresa. Ruth soltó un silbidito. Chula, está sentada sobre una mina de oro, y ellos ni saben. Yo me quedé callada, viendo alrededor. Los demás residentes untaban mermelada en su pan o hablaban de qué color pintarse las uñas. La radio tocaba una versión instrumental de What a Wonderful World. Pero en nuestra mesa, el aire estaba lleno de electricidad. ¿Y si de todos modos intentan venderla?, susurré. Maxine se cruzó de brazos. Si tú vendes primero, ellos no tienen con qué defenderse. Y si llegan a falsificar tu firma, eso ya es delito. Pero nomás lo harían si se dan cuenta de que ya no tienen el control. Ahorita mismo ellos todavía piensan que estás aquí, calladita, rendida. Esa palabra, rendida, me pegó duro. No, esa no soy yo. Nunca lo fui. Me quedé callada mucho tiempo. Pero ya no más. Entonces la voy a vender, dije bajito, pero bien segura. Como cuando vas a tomar aire antes de lanzarte al agua. Ruth aplaudió. Esa es la actitud. La leona ya despertó. Y así empezó todo. Una revolución callada. Conté, carpetas, y llamadas escondidas. Marcábamos desde la sala de manualidades. Maxine reactivó su red. Abogados, agentes, hasta un señor llamado Jack Winston, que le debía un favor desde un caso de 1997. Ruth se reencontró con un agente retirado que se llama Ted. Dice que todavía se pone loción para después de rasurarse y llora viendo Titanic. Bey se encargó de todo lo técnico. Me creó un correo, me puso la banca en línea, y hasta se brincó las restricciones del wifi de aquí. ¿Y yo? Yo empecé a sentir algo que creí que ya no volvería, emoción. Caminaba por los pasillos con una sonrisa escondida. Hablaba con Karen por teléfono, bien dulce, agradeciéndole que se preocupara por mí. Ella ni se imaginaba. Tal vez nunca me conoció de verdad. Esa misma semana llegaron unos compradores. Una parejita joven, encantados con el vecindario, y con el jardín que Martín y yo sembramos hace años, cuando creíamos que con amor bastaba. Ofrecieron el precio completo, sin regatear. Todo lo manejó Jack, que todavía usa moño y odia las reuniones cara a cara. Maxine hizo todo el papeleo. Yo solo firmé, con firmeza, sin dudar. Y para el viernes en la tarde, el dinero ya estaba en mi cuenta. A mi nombre. Mío. Nada más mío. Imprimí el recibo y me lo guardé en el suéter. No porque lo necesitara, sino porque quería sentirlo real. Pero lo más difícil todavía venía, irme. Ruth planeó todo. La noche de bingo. Casi no había nadie. Convencí a Lindsay de que no hiciera la ronda esa noche. La soborné con una botella de perfume francés que guardaba desde el 2004, y una pizza congelada. Mi maleta era pequeña, como la que llevé el día que me sacaron de mi casa. Pero esta vez, yo decidí que llevar mi pasaporte, la escritura escaneada, mi labial coral, ese que a Martín tanto le gustaba, y mi carta de despedida. No me busques, fui por la vida que intentaste quitarme. Y así, salimos en un Uber viejo, sin aire. El chofer hablaba bajito. Íbamos Ruth, Maxine, Bey y yo. Nadie hablaba mucho. El aire estaba tenso. Pero debajo, se oían risitas. ¿Estaba escapando? ¿O por fin me estaba liberando? El aeropuerto parecía un templo. Luces blancas, voces de todos los idiomas, maletas rodando tras sus dueños. Quise llorar, pero no lo hice. ¿Tenía miedo? Sí. Pero más que eso, me sentía viva. Roma sería nuestra primera parada. No sabía qué me esperaba, pero sabía bien lo que dejaba atrás. Y eso me hacía libre. Roma. Decirlo en voz alta sabía diferente, como un secreto que el viento te sopla al oído. Cuando el avión aterrizó, el estómago me dio un vuelco. No por la turbulencia, sino porque sabía que nada volvería a ser igual.
La ciudad nos recibió con olor a pan recién hecho, piedra mojada por el rocío y algo dulce, viejo. Tal vez era libertad. Tal vez era el olor del valor, que por fin empezaba a crecer. Pasamos migración sin problema. 3 mujeres de pelo plateado. Una de ellas, yo, jalando una maleta con flores y una mirada que decía, a ver quién me detiene. El oficial ni se inmutó. Seguramente Roma ya ha visto cosas más raras. Nos quedamos en una casa de huéspedes sencilla, en un barrio llamado Trust. La fachada era simple, pero llena de macetas con flores en las ventanas. La escalera de madera crujía como si contara historias viejas. El cuarto olía a lavanda y sábanas recién lavadas. Las cortinas eran delgaditas, dejaban pasar la luz dorada del atardecer. Un calor tan bonito que hasta parecía sagrado. Ruth estaba encantada con las sábanas. Más suaves que las de mi nona, dijo, riéndose como niña. Maxine se puso a revisar cerraduras y salidas de emergencia, como buena es detective. Bey, que siempre ha sido la romántica, escribió el nombre de la casa en la primera línea de un poema. Yo me senté al borde de la cama y dejé que el cansancio me envolviera. Pero era ese cansancio bonito, el que viene después de hacer algo que de verdad importaba. Esa tarde salimos a caminar por las calles empedradas. Nuestros pasos sonaban sobre siglos de historia. En cada esquina pasaba algo mágico, un violinista bajo un balcón, un niño corriendo con un helado, un señor mayor que nos veía con esa mirada de, esto ya lo viví antes. Ruth se regateó un pañuelo de seda. Maxine le tiró la onda a un mesero que se llamaba Enzo. Idvey compró postales. Le escribió una a su esposo fallecido, como hace cada año. Nada más para no olvidar cómo se siente extrañar a alguien que sí importaba, dijo bajito, con los ojos brillosos. ¿Y yo? Yo me quedé parada frente al Coliseo. El viento me acariciaba la cara. Y sentía los siglos chorreando por esas piedras como si me dijeran, sigues aquí. Y por primera vez en muchos años, no me sentí una carga. No era alguien que nomás estaba esperando que la cuidaran. Era una mujer completa, presente, con hambre de vivir. En nuestra tercera noche, el pasado tocó la puerta. Abrí el correo. No debí, lo sé, pero la curiosidad es canija. 10 mensajes de Karen. El último decía, ¿qué hiciste? No lo abrí. Ni falta hizo. Con el asunto bastaba. Ella ya sabía, de la casa, del dinero, de que me fui. Su voz me sonó en la cabeza, pero por primera vez, no me sentí culpable. Sentí alivio. Ella estaba en shock. Ella tenía miedo. Porque por fin hice algo por mí. Maxine me encontró en el balcón. Tenía la compú sobre las piernas. ¿Todo bien?, me preguntó, mientras encendía un cigarro que traía escondido del dueño de la casa. Pensé que me iba a sentir mal, le dije. ¿Y no?, me preguntó. No. Claro que no, dijo, dando una calada, porque esto no es venganza, Ellie, es recuperación. Ellos se eligieron a ellos. Tú por fin te elegiste a ti. Nos quedamos calladas un rato. El cielo de Roma era una cortina lila con hilos dorados. Se oía el sonido de platos lavándose, niños jugando, y una mujer cantando en italiano desde lejos. Y ahí, en ese balcón, supe que no me escapé. Me liberé. Ese día me encontré a mí misma. A la mañana siguiente tomamos un tren a Florencia. Era un viaje que siempre había soñado, pero nunca me había atrevido a hacer. En el vagón, Bey iba leyendo poesía en voz bajita, como si nos estuviera contando secretos. Maxine se quedó dormida con la cabeza pegada a la ventana. Y Ruth, como si fuera embajadora de la paz, le andaba dando caramelos de menta a todos los pasajeros. Yo solo miraba por la ventana. El paisaje italiano se veía como una película hecha solo para mí. Y por primera vez en muchos años, pensé, quizá lo mejor de la vida no ha pasado. Tal vez, apenas viene. Llegamos a Florencia con olor a pan dulce y el sonido lejano de las campanas. La luz se colaba entre las rendijas de las persianas y pintaba las paredes con un tono doradito, suave, cálido. Nos quedamos en una casa antigua. Tenía papel tapiz viejito, el piso de madera que crujía al caminar, y un balconcito que daba a un jardín con limoneros. Estaba buscando un calcetín en mi maleta cuando encontré un sobre metido en un bolsillo lateral. Era un sobre manila, arrugado, con mi nombre escrito a mano. Conocía esa letra. Martín. Las manos me temblaron. Adentro había 6 cartas, todas escritas en los últimos 5 años antes de que él muriera. Me senté en la orilla de la cama y las leí una por una. Afuera, el mundo se volvió silencio. Las cartas eran dulces,
llenas de amor, pero también de preocupación. Él lo había notado. Las señales en nuestros hijos. El tono con el que me hablaban cuando creían que yo no escuchaba. Una frase me detuvo el corazón. Ellie, si estás leyendo esto, algo debió haber pasado. Y si me equivoco, qué bueno, pero si tengo razón, no dejes que te borren. Siempre has sido más fuerte de lo que crees. Las palabras se deshicieron entre mis dedos. Lloré como cuando era niña. Ese llanto que te duele en el pecho, pero te limpia. Ahí, en esa cama en Florencia, solté lo último de la culpa. Martín lo sabía. Siempre lo supo. Y aunque ya no estaba, todavía me estaba cuidando. Esa noche, les conté todo a las chicas. Les enseñé las cartas. Ruth se quedó callada. Maxine se mordió el labio. Idvey lloró bajito, acariciando el sobre como si fuera algo sagrado. Tenemos que contar esta historia, dijo Maxine al fin. No solo la tuya, Ellie, la de todas nosotras. Esto pasa más seguido de lo que se cree. Y podría ayudar a muchas mujeres. Y ahí nació la idea. Hablar. Dejar de susurrar. Hacer que el mundo supiera. Maxine contactó a una amiga suya, Megan Lear, periodista de Nueva York. Tenía un podcast para mujeres mayores de 50. Megan nos escuchó y una semana después voló a Lisboa, que era nuestra próxima parada. Pero antes de eso, recibí una llamada. Estaba parada en la playa, con los pies en la arena fría de Portugal, viendo a unos surfistas, cuando sonó mi celular. Número desconocido. Hola. Silencio, y luego, una respiración temblorosa. Abuela. Mi mundo se detuvo. Emily, mi voz se quebró. Era mi nieta más chiquita, la que me seguía por el jardín haciéndome preguntas sobre los pájaros. Vi todo, me dijo. Las cartas, el podcast. Solo quería oír tu voz. Me doblé. Me senté en la arena mojada. El viento me pegaba fuerte, pero ya no me importaba. Por favor no cuelgues, suplicó. Solo quiero hablar, solo quiero verte. Sus palabras rompieron la cáscara de mi corazón. Ese dolor viejo. El amor que creí perdido. Necesito tiempo, le dije bajito. Aún no estoy lista. Está bien, susurró. Te espero. El celular se me resbaló del regazo. Ruth corrió y lo agarró antes de que la marea se lo llevara. ¿Quién era?, me preguntó. Mi nieta, le dije. Me encontró. Esa noche todo estaba tranquilo. Cenamos bajo el cielo de Lisboa, y mientras el sol se escondía poco a poco, sentí como si supiera que algo dentro de mí estaba cambiando. 2 días después, Emily me mandó una foto. Era de mi antigua casa, pero no se parecía en nada a como la recordaba. Las ventanas, que antes eran de un azul bonito, ahora estaban pintadas de color beige. Los rosales ya no estaban. El porche, irreconocible. Todo lo que era mío, lo borraron. Solo decía el título, aquí era. Me quedé viendo la foto mucho tiempo. Tenía el pecho apretado y los ojos secos. Ruth se hizo a un lado. Vey volvió a llorar. Y Maxine, encendiendo un cigarro, solo dijo: ya es hora de contar toda la historia. El silencio que me protegió por tantos años ya no me servía. Ese dolor que había enterrado, ahora podía servir para sanar a alguien más. Conocimos a Megan Lear en un cafecito junto al río Tejo. Llegó sola, con una mochila toda gastada y una mirada que no se le escapaba nada. Traía una camisa sencilla, jeans oscuros y ni una gota de maquillaje. Pero tenía algo que nos dio paz de inmediato. Te veía directo a los ojos y escuchaba con el corazón. Solo quiero la verdad, nos dijo. Y se la conté, toda, sin filtro, sin adornos. Desde el principio. Le hablé de los años en silencio, de cómo me fui apagando, de los sacrificios, de los cumpleaños que organizaba con lo que había en la cartera, de las libretas llenas de cuentas por pagar, y de las noches sin dormir, cosiendo disfraces para mis hijos. Le conté cómo un día dejé de ser mamá y pasé a ser la carga, y el día que me sacaron de mi casa como si fuera un mueble viejo que ya estorba. Megan grabó todo con una grabadora chiquita. A veces paraba para preguntarme algo, un nombre, una emoción, pero nunca para juzgar. Cuando terminamos, apagó la grabadora, me tomó la mano y me dijo: no tienes idea de lo importante que es esto. Eres la voz de miles. Una semana después, salió el episodio. Un podcast de 1 hora, crudo, fuerte, honesto. Y explotó. Más de 400,000 personas lo escucharon esa semana. Mujeres de 50, 60,
Hasta 70 años nos escribieron. Esto también me pasó. Pensé que estaba loca. Mi hijo me encerró porque olvidé las llaves. Mi hija vació mi cuenta, diciendo que solo me cuidaba. El dolor era de todas. Pero ahora ya tenía nombre. Ya tenía voz. Ya tenía cara. La mía. No porque yo lo hubiera planeado, sino porque sobreviví. Y a veces, sobrevivir es el acto más valiente, más revolucionario que hay. Karen me mandó un mensaje. ¿Cómo pudiste? Luke intentó llamarme. David dejó un mensaje de voz borracho, lleno de amenazas disfrazadas. Borré todo. Y luego, otro mensaje, de Emily. Abuela, me salí de la casa. Estoy viviendo con mi tía del lado de mi papá. No puedo ni ver a mi mamá sin escuchar tu historia en mi cabeza. Quiero verte, a donde sea, tú dime dónde. Le enseñé el mensaje a las chicas. Ruth hizo cara de que no le gustaba. Maxine cruzó los brazos. Y Doy, sin decir nada, solo me abrazó fuerte. A veces sanar, me susurró, es dar una última oportunidad. Escogí el lugar, Savannah, Georgia. Siempre había querido ir. Dicen que el aire ahí huele a magnolia y a recuerdos. Me pareció el lugar perfecto para algo entre un reencuentro y una liberación. Emily me esperaba sentada en una banca del parque Forsyth. El árbol que estaba sobre ella parecía sacado de otro tiempo, con ese musgo colgando como si fueran cortinas verdes. Cuando me vio, se levantó de inmediato. Tenía los ojos llenos de lágrimas, los labios le temblaban. Era ella, pero ya no era la niña que recordaba. Era una mujer rota y vuelta a armar. Hola, abuela, me dijo bajito. Hola, mi amor, le respondí. Nos abrazamos largo, sin prisa. Un abrazo que cerraba heridas viejas. Un abrazo que decía, todavía te quiero, incluso después de todo. Caminamos por el parque. Me preguntó por Martín, por mi niñez, por quién era yo antes de convertirme en la mamá de alguien. Y se lo conté. Por primera vez, le conté todo a alguien que de verdad quería saber. Me platicó cómo encontró las cartas, cómo enfrentó a su mamá, cómo le soltaron una cachetada, y cómo, después de eso, ya no pudo quedarse. Me dijo que necesitaba encontrar quién era ella misma, antes de que el coraje se la comiera por dentro. No quiero terminar siendo como ellos, dijo, con una voz que me dolió, porque ese miedo lo conocía bien. La abracé otra vez. Entonces no lo seas, le dije, todavía tienes opción. Los días siguientes se quedó con nosotras. Caminaba con Ruth, escuchaba poesía con Bey, ayudaba a Maxine con los papeles. Se sentía como un nuevo comienzo. Un puente entre lo que dolió y lo que aún puede sanar. Una noche, bajo las estrellas, sentadas en el porche de la casa rentada, me volteó a ver y me dijo, ¿y si hacemos algo? Un lugar para mujeres como tú, como nosotras. Me quedé callada. Parecía una idea enorme, casi imposible, pero también, completamente correcta. Al día siguiente, tomando cafecito y comiendo un pedazo de pan de elote, escribimos el nombre en una servilleta. Fundación Grace Eleanor. Emily le dibujó estrellitas alrededor. Y con mi letra, firme, escribí debajo. Para todas las mujeres olvidadas, para todas las que siguen luchando. Ahí estaba. Un nombre escrito en una servilleta manchada de café. Tan sencillo, tan chiquito, pero con el poder de prender fuego a algo grande. Solo necesitaba un poco de valor para arder. Emily se lanzó con todo. Tenía una luz en los ojos que me recordó a Martín cuando creía en algo con todo su corazón. Compró el dominio del sitio ese mismo día. Escribió la página principal con las manos temblando, parando cada rato para tomar té. Cada vez que dudaba, me decía, abuela, ¿puedes leerlo? ¿Si se entiende? Yo leía. Y en cada palabra, me veía a mí. En los verbos. En los espacios entre líneas. En esa promesa de que ninguna mujer iba a volver a sentirse demasiado vieja para empezar otra vez. Lanzamos una pequeña campaña para juntar fondos. Nada grande. Solo para ver qué pasaba. Usamos una foto mía, sonriendo en el porche de Savannah, con un mensaje breve. Fue abandonada por su propia familia, pero decidió no vivir el resto de su vida en silencio. Ahora quiere ayudar a otras mujeres a hacer lo mismo. Y se volvió viral. En los primeros 3 días, nos llegaron cientos de mensajes. Mujeres de 50, 60, hasta de 80 años, unas con lágrimas en los ojos, otras apretando los puños. Una dijo, mi hija pidió la tutela sin decirme nada. Otra, mi nieto se llevó todo. Todas pensaban que estaban solas.
pero no lo estaban. Ese dolor era común, pero nadie lo veía. Hasta ahora. Ahora tenía forma, tenía voz. Y tenía un propósito. La primera cosa que hicimos con la fundación fue algo chiquito pero poderoso, un grupo de apoyo por Zoom. 10 mujeres de distintos lugares de Estados Unidos, Carolina del Sur, Nevada, Illinois, Oklahoma, cada una con su historia distinta, pero todas con algo en común, habían sido calladas, y ahora hablaban. Ruth se unió a esa primera videollamada, con pijama de bolitas y labial rojo. Señoras, dijo, déjenme decirles algo, nunca es tarde para cambiar tu vida. No más dejen de pedir permiso para vivir. Todas se rieron. Algunas lloraron. Otras nomás se quedaron en silencio, pero era ese tipo de silencio, que se siente cuando alguien, por fin, te ve de verdad. Mientras tanto, Maxine se encargaba del papeleo. Llamó a un abogado viejito, Jack Winston, que solo trabajaba si le ponías ópera, y le dabas queso cheddar. Dewey escribía cartas a mano, una por una. Decía que escribir a mano era una forma bonita de decir, te veo, en un mundo que ya se le olvidó cómo ser tierno. Entonces nos llegó una donación grande, de una mujer que se llamaba Ellen, de Vermont. Mi hija me dejó en un hospital y nunca regresó. Nos escribió. Escuché su podcast, estoy viva gracias a su historia. Usen este dinero para crear un hogar de verdad. Y así nació la idea de tener una casa de verdad. Un lugar seguro. Un lugar donde una mujer pudiera recuperar su dignidad. La llamamos Casa Grace. Por toda la fuerza que representa Grace. Por esa mujer que perdió todo, y aún así, siguió de pie. Encontramos una casa en Rochester, Nueva York. 5 cuartos, un jardín atrás. Y un porche largo con mecedoras. Estaba viejita, con pintura cayéndose, y el techo medio dañado. Pero en cuanto entramos, el aire nos dijo algo. «Es esta», gritó Emily. «Es como si esta casa nos hubiera estado esperando, abuela». La empezamos a arreglar con puras donaciones, voluntarios y un montón de terquedad. Maxine regañaba a los albañiles. Ruth preparaba comida para todos. Dewey pegaba mensajitos en los espejos de cada cuarto. «Sigues aquí. Este no es el final. Importas». El día de la inauguración yo estaba más nerviosa que nunca. Traía un vestido azul marino, zapatos bajitos, y el collar de perlas que Martín me dio, en nuestro 10º aniversario. Me temblaban las manos al cortar la cinta roja, pero al cruzar la puerta, sentí paz. La casa se llenó de voces. Al principio, eran puras mujeres calladitas, con la mirada abajo y las manos en el regazo. Pero al final de la primera semana, ya reían, platicaban. Se veían otra vez al espejo. La llama había prendido, y me alcanzó a mí también. Pasaba mis mañanas en el porche, con mi cafecito y un cuaderno en las piernas. Escribía recuerdos, poemas, pensamientos. Y a veces, nomás escuchaba el viento. Después de tanto ruido, uno aprende que el silencio también cura. Para cuando llegó el siguiente otoño, la casa Grace ya tenía 3 meses. Y ya no se sentía igual. Las paredes, antes vacías, ahora estaban llenas de fotos, tapetes tejidos, y carcajadas. El olor a pan recién hecho se mezclaba con el aroma de las flores que Ruth había plantado junto al porche. Cada rincón de la casa respiraba esperanza. A Emily se le ocurrió la idea de hacer la cena de acción de gracias ahí mismo, en Grace House, y abrirla a todas las mujeres que alguna vez habían pasado por nuestras puertas. Algunas volvieron, otras mandaron cartas, videos, o prometieron visitarnos pronto. Pero 22 regresaron. Unas venían con collares de perlas que les heredaron sus mamás. Otras traían blusas sencillas, y ojos tímidos. Cada una traía su historia, su herida, su motivo. La mesa era larga, de madera clarita. Donada por una mujer llamada Lillian. La había tenido guardada en su cochera por 10 años, porque su exesposo le dijo que no merecía recibir visitas. Y ahora esa mesa estaba llena. Platos de todos colores, fuentes con recetas de familia. Velas encendidas dando luz suave. Cada mujer trajo algo, un platillo, un poema, un recuerdo. Emily andaba de un lado a otro, alisando servilletas, poniendo ya suave en la bocina, y dejando una notita en cada lugar que decía, «Eres amada». Cuando me senté en la cabecera, sentí un calor en la espalda. Volteé, ahí estaban todos. Ruth, con su pañuelo rojo en la cabeza, sentada junto a Dennis,
que ya era parte de la casa. Bey, con un vestido lila, sonriendo como si supiera el final de todo. Maxine, partiendo el pavo con ganas, como si repartiera justicia a mano limpia. Y Emily, de pie detrás de mí, con las manos firmes sobre mis hombros. Me levanté con una copa de sidra. Al principio, la voz me tembló, pero luego salió como río viejo. Este año no lo perdí todo. Este año encontré lo que me faltaba. Encontré propósito en medio de las cenizas. Una familia que va más allá de la sangre. Por primera vez, me sentí completa. Y quiero que sepan que esta casa no es solo un refugio para el dolor, es un hogar donde una puede volver a nacer. Todos alzaron sus copas. Hubo lágrimas, hubo risas, hubo paz. Ruth, que nunca era sentimental, se levantó y me puso una corona de flores en la cabeza. Era una cosa sencilla, hecha con margarita selledra. Pero yo la usé como si fuera una corona de reina. Porque por fin entendí que la realeza no tiene que ver con tronos, sino con levantarte, aunque ya te hayan tumbado. Esa noche, cuando todos ya dormían, Emily y yo nos sentamos en el porche. Abuela, me dijo, ¿te acuerdas de la última carta del abuelo? Asentí, sintiendo el nudo en el pecho. ¿Qué deseaste cuando lo dejaste ir? Guardé silencio. Miré el cielo estrellado. Respiré profundo. Que algún día alguien me viera de verdad. Emily apoyó su cabeza en mi hombro. Yo sí te veo, siempre te he visto. A la mañana siguiente me dio un sobre. Era una carta de confirmación. Nos habían nominado a un premio nacional, la beca Legado de Mujeres Fuertes, por darles dignidad y voz a las mujeres. Emily brincó de la emoción. Maxine gritó con el correo impreso en la mano. Ruth nomás dijo, vamos a necesitar un vestido nuevo. Bey escribió un poema de 3 estrofas, usando puras palabras que empezaban con la letra G. Y yo, me senté en el sillón y lloré. No por el dinero, sino por esas palabras, te honramos. Nadie me había dicho eso antes. Con ese premio pudimos abrir 3 casas más, en menos de 6 meses, una en Asheville, otra en Michigan y una en Oregón. Cada casa tenía una puerta de colores brillantes, un porche con sillitas, y un letrero que decía, aquí no eres una carga, aquí vuelves a empezar. Y las historias no pararon de llegar. Mujeres que venían con el alma hecha pedazos, se iban con los ojos llenos de luz. Una fuerza calladita empezó a llenar esos hogares. Una revolución de té caliente, ternura y escucha. No era caridad. Era justicia. Era regresarle a las mujeres lo que nunca debieron perder, la dignidad. Y yo, todos los días, me levantaba tempranito. Me sentaba en el porche de Grace House, con mi café y mi libreta en las piernas, y escribía. La brisa se sentía suave en el patio, y yo estaba escribiendo pensamientos, versos y recuerdos. A veces nomás me quedaba viendo los pájaros en el jardín, las hojas que cambiaban de color, y las mujeres caminando en pares por el camino. Se sentía como vivir dentro de una oración. Emily me dijo que quería convertir todo eso en un libro. No solo mi historia, abuela, dijo, sino la historia de todas nosotras. El dolor que guardamos en silencio. Los milagros que hemos construido. Le pusimos al libro, aún no terminado. Cada página era como una herida que ya había sanado. Ella entrevistó a Ruth, Bey, Maxine y a muchas mujeres que ya no estaban, pero que habían vivido en nuestras casas. Hicimos la presentación con una fiesta en el jardín de Grace House. Había pastel de limón, velas dentro de frascos de vidrio, y música en vivo. Vino gente de todo el país. Incluso algunos de los niños que alguna vez fueron causa de dolor volvieron. No todos, pero sí algunos, y eso ya fue un milagro. Emily estuvo conmigo toda la noche. Sus papás estaban ahí también, su papá biológico y su esposa. Trajeron flores. Gracias, dijo Emily con la voz llena de lágrimas, por devolverme al mundo, más fuerte que cuando me fui. Al final de la noche, cuando todos se habían ido, me senté en el porche con mi cuaderno y miré al cielo. Maxine llegó con una manta en los hombros y una taza de té en la mano. ¿Sabes lo que hiciste, Ellie? Me preguntó. La miré. Reescribiste el final. Negué con la cabeza, sonriendo suavemente. No, Maxine, por fin empecé a decir la verdad. Ella se rió, esa risa ronca y cálida que me había acompañado desde los primeros días en el hogar. Y ahí, en ese silencio, supe que ya no había lugar para la amargura. Solo para sembrar semillas, semillas para el futuro. Poco después,
Emily vino a buscarme. Sus ojos brillaban. Abuela, quiero hacer más. Quiero estudiar psicología geriátrica. Quiero ayudar a estas mujeres de una forma más profunda. La abracé fuerte. Ve, mi amor, ve lejos, pero no olvides de dónde vienes. Nunca, abuela, me dijo, porque ahí es donde realmente nací. Y así, sin grandes anuncios ni fanfarrias, otra mujer empezó a florecer. Una mujer con raíces profundas y ramas extendidas. Una mujer que ardía conmigo y eligió llevar la luz. La última mañana de primavera llegó tranquila, con niebla y olor a tierra mojada. Me desperté temprano, como siempre. La misma taza de cerámica en las manos, el mismo asiento en el porche, el mismo cuaderno en el regazo. Pero, de alguna forma, todo era distinto. Dentro de mí, algo se había acomodado, como un rompecabezas olvidado que por fin encontró su lugar. Emily salió de su cuarto, todavía en pijama y envuelta en una manta con flores. Se sentó a mi lado y al principio no dijo nada. Se siente diferente hoy, ¿verdad?, dijo apoyando la cabeza en mi hombro. Sí, respondí. ¿Por qué?, preguntó. Me costó un poco encontrar las palabras. Porque hoy es el primer día que no huyo de nada, ni del dolor, ni de la culpa, ni del tiempo. Hoy, simplemente, vivo. No me respondió, solo me apretó la mano. Y en ese gesto, entendí que lo que empezó conmigo no iba a terminar conmigo. Esa tarde hicimos una ceremonia sencilla, sin podio ni discursos largos. La llamamos la noche de los nombres. Pusimos un cuenco de cristal en el centro de la sala común, con una sola vela encendida adentro. A cada mujer le dimos una vela más chiquita y solo una pregunta. ¿De quién quieres honrar el nombre esta noche? Algunas susurraron el nombre de sus mamás que ya nadie recuerda. Otras honraron a versiones antiguas de ellas mismas. Algunas no pudieron decir nada, nomás dejaron caer lágrimas mientras prendían sus velas con las manos temblorosas. Cuando me tocó a mí, dije, Eleanor Grace Miller, la mujer que esperó toda su vida a que la escucharan y un día decidió gritar. Pusimos las velas en el cuenco. Las llamas flotaban, bailaban y se quedaban, como ese tipo de recuerdos que nos liberan. Esa noche, Emily vino conmigo con los ojos brillando. Abuela, quiero escribir otro libro. ¿De qué?, pregunté. De cómo las mujeres mayores están cambiando el mundo en silencio. Pues escríbelo, le sonreí, porque eso es verdad. Pasaron semanas, luego meses. Grace Haven, el gran sueño que nació en una servilleta, se volvió realidad. 2 pisos, persianas verdes, un porche que abraza a todos los que entran. Y adentro, milagros diarios. Clara, que su propio hijo había sacado de su casa, ahora enseñaba jardinería en el jardín de atrás. Naomi, que la habían llevado a la fuerza a un asilo, enseñaba yoga adaptado. Harriet, que antes no decía ni una palabra, ahora organizaba el desayuno y contaba chistes malos mientras comía tostadas. Cada mujer que cruzaba esa puerta traía una pregunta sin respuesta, un deseo escondido, un nombre olvidado, y se iba con un nuevo verbo, empezar de nuevo. Una tarde tranquila, mientras regaba las plantas con Ruth, Maxine se acercó con un sobre en la mano. Era una carta oficial. La fundación había recibido apoyo nacional como un proyecto que transforma la vida de las mujeres mayores. Te has convertido en una estadística, ella, dijo Maxine riendo, pero de las buenas. Sí, sonreí. Pero esa noche algo se movió dentro de mí. Apreté mi cuaderno, caminé al jardín, me senté bajo la luz cálida de las lámparas y escribí. Si estás leyendo esto, tal vez pienses que ya es demasiado tarde para cambiar tu historia. Tal vez alguien te hizo creer que todo lo que eras ya quedó atrás. Pero escucha bien desde aquí, todavía estás aquí. Todavía tienes aire en tus pulmones. Aún hay brasas en tu pecho. Y todavía hay tiempo para plantar, para hablar, para ir, para volver, para empezar, porque tú todavía no has terminado. En el último párrafo me paré, respiré profundo, miré al cielo y me imaginé a Martín allá arriba, tomándome la mano, sonriendo como la primera vez que bailamos en la cocina. Lo logramos, mi amor, susurré, tenías razón, era más fuerte de lo que pensaba. Cerré el cuaderno y en ese momento supe que mi casa nunca fue hecha de ladrillos. Mi casa estaba hecha de mujeres, de recuerdos, de sanación. Y aunque ya no esté, la llama seguirá prendida. Si llegaste hasta aquí, esta historia también es tuya. Quizá te hayan callado, olvidado o dejado de lado. Quizá alguien te dijo que ya era demasiado tarde. Pero escucha bien, no estás sola. Y no,
Todavía no has terminado. Si esta historia te tocó el corazón, por favor compártela. Suscríbete a este canal. Es un gesto sencillo, pero ayuda a que la luz brille donde todavía hay oscuridad. Y nunca olvides que eres digna, fuerte y mereces que te escuchen. De mujer a mujer, de corazón, gracias por existir.